Esto es real. Que tuve yo algunos problemas, creo que ahí está. Creo que ahí ahora sí ya tenemos el audio necesario, ¿no? Muy bien. Bueno, bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Ustedes pueden estar a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, a través de todo esto. Yo creo que ya, ahora sí ya funcionamos en todos lados, o por lo menos eso parece. Disculparán ustedes, en la mañana no quería funcionar la consola, pero ahora sí. Pero estamos para que nos escuchen en Guadalajara, en Washington, en Querétaro, en Uruapan, en Cancún, en Brooklyn, en Puebla, en Zapopan, en Torreón, en Querétaro, en Tepic, en Cuauhtémoc, en Hanover, en Tequila, en Carmel, en Tijuana, en San Vicente, en Aguascalientes, en Tampico, en Gießen, en Oakland, en Celaya, en Cuauhtémoc, en Venustiano Carranza, en Ciudad Neza, en San Juan del Río, Querétaro, en Chihuahua, en Mérida, en Vito, en Tepic, en Brooklyn, en Jutepec, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Chicago, en Tapachula, en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, en El Salto, en Toluca, en El Paso, en Tlacomulco, en Paris, California, en Houston, Texas, en Beaverton, allá en Oregon, en Gómez Palacio, en Atlanta, Georgia, en General Escobedo, en Zapotlán en Grande, en fin, muchas partes en donde nos escuchan cada mañana. Hoy es el último día de la semana hábil, así que mañana no habrá programa para que estemos muy pendientes. La revista Time dio a conocer a sus 100 personas más influyentes del 2025 y entre ellas está Claudia Sheinbaum. Por supuesto tendría que estar la presidenta Sheinbaum, porque para los norteamericanos lo que está haciendo la presidenta en su relación con el señor Trump es extraordinaria, la manera en la cual, según dicen, con la cabeza fría, puede controlar los ímpetus del presidente norteamericano. Bueno, yo para serles muy honesto, no sé qué tanto lo está controlando. Nada más habría que ver lo que dijo el día de ayer el señor Trump sobre México y sobre lo que está sucediendo en cuestión específica del crimen organizado y el combate al narco. Mexico is, I think, very, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the president. Están en un miedo horrible, no quisiera decirlo porque me llevo muy bien con la presidenta Sheinbaum, pero si necesitan ayuda se la vamos a dar.
Eso es lo que terminan por decir. ¿Cómo estará la cosa? Que ayer el gobierno de los Estados Unidos mandó una nueva recompensa de $8 millones, $8 millones por información conducente al arresto o condena de líderes de la organización terrorista extranjera, así le dicen, organización terrorista extranjera, la Nueva Familia Michoacana. Así estamos comenzando. Para que luego no digan, la Nueva Familia Michoacana. El gobierno de los Estados Unidos dice, claro que les ayudamos como sea, pero pues como sea no necesariamente tiene que ser por la buena, también puede ser por la mala. Ya hasta bases militares se están poniendo en la frontera con los Estados Unidos y esto pues no le está gustando nada a la presidenta Sheinbaum. Diálogo, y también enviamos una nota diplomática, lo puedo decir, en el sentido de que pues es una decisión de ellos, autónoma, en su propio territorio, pero que esperábamos pues que no traspasara la frontera y que siguiera habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad. Entonces, como pues algo creo que importante en términos de que ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro, cuál sea el objetivo, pero de todas maneras, pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación. Respeto y coordinación, dice la presidenta Sheinbaum del gobierno de los Estados Unidos, que momento a momento dice que están muy coordinados y que son muy respetuosos, pero cada vez que pueden dar tremendo ramalazo a la política de México, en todos los sentidos, en política de seguridad, en política económica, en política de aranceles y en política, por supuesto, que tiene que ver con indocumentados. Ayer la Casa Blanca volvió a decir, nomás para que quede muy claro, que ahora les van a quitar ya la seguridad social a aquellos que eran beneficiarios de la misma y que son indocumentados. On the topic of Social Security, I have some news before I let you all go. Later this afternoon, the president will be signing a presidential memorandum aimed at stopping illegal aliens and other ineligible people from obtaining Social Security Act benefits. Pues sí, les van a quitar absolutamente todo, haciendo mucho más difícil su estadía en la Unión Americana porque tendrían que ir luego a ciertos lugares para buscar medicamento y asistencia médica y lo que terminará por pasar es que terminarán siendo deportados. Otra raya al tigre. Ya no hablemos de lo que está sucediendo en la parte económica. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, sacó el día de ayer un tuit para decir Honda no se va. Me preguntan sobre una nota que circula respecto de la empresa automotriz Honda. Al respecto les puedo informar que sus directivos de nuestro país nos comparten que no hay modificación alguna de sus planes de producción en México. Saludos cordiales. Hoy, ya lo que pasará el día de mañana, pues será otra historia. La economía mexicana continúa en su andar dando tumbos a partir de que también está dando tumbos la economía mundial. Claro que el dólar está en niveles entre los 20 bajos y los 19 altos, por ahí se encuentra, pero esto tiene que ver más con la debilidad de la moneda norteamericana que con la fortaleza del peso mexicano. Pero que esto se entienda no está tan fácil, al contrario, pareciera que es muy, muy complicado. Y ese tipo de cosas no salen dentro de las mediciones o del reportaje de la revista Time. El otro mexicano que aparece entre los 100 más influyentes es Diego Luna y hay obviamente una mezcla curiosa en donde se encuentra gente desde Demi Moore y Blake Lively hasta Donald Trump, J.D. Vance y también Elon Musk. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? David Muir, el conductor del noticiero nocturno de la ABC, también aparece dentro de la lista, una lista variopinta, por decirlo de alguna manera, pero sí se encuentran también, además de estos, una de las víctimas de secuestro por parte de Hamás por allá del 7 de octubre del 2023. Y ahí derivara en la guerra genocida del gobierno israelí en contra de los palestinos, a los cuales, por supuesto, Hamás no ayuda de ninguna forma. Así, por lo pronto, la lista de los 100 más influyentes en los Estados Unidos. A veces la influencia no ayuda de mucho para otras cosas. El día de ayer se dio a conocer
una carta por parte o un comunicado por parte de las familias de las víctimas del feminicida serial de Iztacalco, este mismo que también se supo el día de ayer que antes de que se sufrió un infarto, imagínense ustedes, dicen que se desvaneció y le sufrió un infarto, pero curiosamente antes de ello pidió un teléfono de los que había en la cárcel en donde estaba recluido y le habló a los familiares de las víctimas, no sé cómo habrá conseguido los teléfonos, a burlarse de ellos. Así como lo están escuchando, agarró un teléfono público y le habló a los familiares de las víctimas para burlarse de ellos, por increíble que parezca. Ayer los familiares de estas víctimas mandaron un comunicado, les leí, de hecho el día de ayer una carta abierta que dio el padre de una de las víctimas. Ahora en conjunto los familiares de las demás víctimas y de esta también mandaron un comunicado en donde dice: ante los hechos ocurridos el 13 de abril de 2025 en relación al fallecimiento de Miguel N., las familias de las víctimas queremos informar y posicionarnos públicamente de la siguiente forma. Desde aproximadamente las 12 del día del 13 de abril, las familias estuvimos al tanto de la situación de salud física y mental, así como la hospitalización de Miguel N. Ese mismo día, alrededor de las 6 de la tarde, fuimos notificadas de su fallecimiento por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Recordemos que este feminicida fue detenido en Iztacalco después de que una madre, buscando a su hija, que era su vecina, la encontró violada y asesinada en su departamento. Las autoridades se comprometieron a mantenernos informadas, esto durante el 2024 a propósito. Las autoridades se comprometieron a mantenernos informadas sobre el avance de las investigaciones en torno de la causa de su muerte, incluyendo aquellas relacionadas con lo sucedido dentro del reclusorio y el hospital. Asimismo, la fiscal Berta Alcalde se comprometió a continuar con las investigaciones de los feminicidios cometidos para esclarecer los hechos sobre lo ocurrido con nuestras hijas y garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Continúa el comunicado. Como familias exigimos a las autoridades: 1. Que se proporcione claridad y transparencia sobre la mecánica de los hechos que derivaron en la muerte de Miguel N. 2. Que se entregue el peritaje multidisciplinario de identificación para una posterior entrega digna de los restos de las víctimas. 3. Que lleven a cabo las acciones necesarias para el reconocimiento por parte de los familiares de las pertenencias encontradas en el domicilio de Miguel N. y posterior entrega de las mismas a los familiares. Pues sí, si todo se quedó a la mitad, hay muchos casos que no se sabe qué fue lo que pasó con ellos. 4. Que realicen las acciones necesarias para el reconocimiento de las víctimas indirectas en todos los casos. 5. Que se garantice el acceso a la información y copias de las carpetas de investigación. 6. Que se entregue el análisis de contexto para realizar la búsqueda de los restos faltantes de las víctimas identificadas, ya que no se ha recuperado en su totalidad. 7. Que se agote el procesamiento de los indicios digitales encontrados. 8. Que se realicen las testimoniales necesarias para complementar la investigación en curso. 9. Que sean sancionadas todas las personas funcionarias públicas que incurrieron en omisiones y violaciones graves durante la búsqueda de nuestras hijas y las investigaciones de los feminicidios, al negar el acceso a la información contenida en las carpetas de investigación y no actuar con la debida diligencia. Recuerden ustedes que este caso se fue metiendo abajo de la alfombra porque estábamos en periodo electoral y no convenía decir que en la Ciudad de México había feminicidas. ¿Se acuerdan? Pues así. Asimismo, hacemos un llamado firme a los medios de comunicación y a la sociedad en general a mantener las narrativas centradas en las víctimas y sus familias. Exigimos que se evite cualquier enfoque que revictimice, que centre la atención en el feminicida o que se caiga en el sensacionalismo. La dignidad y el respeto hacia quienes han sido víctimas deben ser prioridad. Finalmente, reiteramos que el principal objetivo es el esclarecimiento de los hechos sobre lo ocurrido con nuestras hijas, así como la posibilidad de identificar a otras posibles víctimas en el caso que las hubiera, por la restitución digna de todas, que cada una sea nombrada y que todas regresen a casas, por Gwendolyn Belén Ibarra Espino, por Frida Sofía Lima Rivera, por Amairani Roblero González, por Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, por todas las víctimas de desaparición y feminicidio. Esta mañana, la presidenta Sheinbaum habló sobre feminicidios en su conferencia de prensa matutina. El feminicidio tiene que haber cero impunidad. Y para ello, las leyes que impulsamos, no solamente las reformas constitucionales, sino las leyes, exigen ahora a las fiscalías que haya fiscalías que atiendan feminicidios, porque tiene que tener formación, capacitación, visión de género y mucha formación, digámoslo así, de cómo investigar un feminicidio. Los feminicidios, lamentablemente, en el 90% de los casos se dan por personas cercanas.
que es una tragedia. Pareja, expareja, familiar. Y el feminicidio está tipificado como la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, el asesinato, el homicidio de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, lo que queremos es erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y para ello, pues tiene que haber cero impunidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo que no solamente la investigación en particular de quien cometió el feminicidio, sino de quienes ocultaron. Ese es el caso que he platicado aquí varias veces del fiscal de Morelos, que por cierto, valdría la pena que se revisara quién votó a favor y quién en contra del desafuero de ese fiscal. Aprovechando la oportunidad para decir esto, que ustedes hagan esa investigación, qué partidos votaron a favor del desafuero y qué partidos votaron en contra del desafuero de ese fiscal que se caracterizó en particular por ocultar un feminicidio. Entonces, en el caso de Puebla, Alejandro Armenta está haciendo muy buen trabajo. Y el fiscal de Puebla, pues también tiene que hacer la investigación alrededor. Dice entonces que el fiscal tendrá que hacer las investigaciones, bueno, pues tan lentas como las investigaciones que hubo en la Ciudad de México de este feminicida serial que se dio el lujo antes de suicidarse de hablarle a los familiares de las víctimas y burlarse de ellos. Si hubiera esas investigaciones tan prontas y expeditas en la Ciudad de México, que en ese momento estaban a cargo de muchos de los que hoy están en el gobierno federal, pues probablemente A, no hubiera habido tantas víctimas por la misma persona, B, se sabría si efectivamente hay más víctimas, y C, no estarían pasando la zozobra que hoy están pasando estos familiares a partir de la lentitud de la justicia. Lentitud que no se va a arreglar con la reforma al Poder Judicial, ¿eh? Hoy en la mañanera estaban hablando también al respecto, pero eso me lo voy a saltar, sinceramente, no tiene mucho caso. De otra cosa que hablaron, y que eso sí vale la pena recuperarlo, es la cancelación de los contratos de licitación que hubo por parte del gobierno de México, que ayer en la noche dio a conocer que se cancelaban los contratos de la licitación pública internacional abierta, la LA 12 NEF 012 NEF 0011 2025, en donde se hacía una compra consolidada de medicamentos, es decir, todas las licitaciones que se hicieron, para atrás todas, o por lo menos no, el 94%, 9 de cada 10 contratos de licitación de medicamentos, adiós, se fueron para atrás. Con fundamento en los artículos 15, primer párrafo, se dan por terminados anticipadamente los contratos celebrados entre el IMSS y los proveedores. De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.6.1 de las Pobalines IMSS, la titular de la Coordinación de Control de Abasto del IMSS, en su carácter representante común de los administradores de los contratos, deberá llevar a cabo las acciones conducentes a fin de que se formulen los finiquitos correspondientes. Hágase del conocimiento de los proveedores, dice el IMSS y la Secretaría de Salud, que se echaron para atrás estos contratos, que serán una nueva licitación con los mismos proveedores. Pero entonces alguien explique cómo van a ser los mismos proveedores si ya andan diciendo que van ahora a fabricar medicamentos. Que se pongan de acuerdo. No saben realmente cómo está la cosa. Bueno, ella, la presidenta Sheinbaum, dice que ella sí lo sabe. Pero estamos 2 veces a la semana revisando el tema y hay un equipo muy grande que está atendiendo. Entonces, en este mes y el próximo tiene que resolverse todo el abasto. Hay una parte que es importante porque también las farmacéuticas también son, no todas, pero muchas de ellas, ganan una licitación diciendo que pueden entregar medicamentos en tal fecha y después no los entregan. Ya a ver si la próxima vez que venga Salud que se explique todo esto. Entonces hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha de que los que ganaron la licitación dicen que la van a entregar. Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso para que
Y de inmediato, pues las asignaciones directas a través de la subasta inversa. Esto es algo importante. Cuando se hace una licitación, de acuerdo a la ley de adquisiciones, lleva su tiempo. Ahorita pasamos el video. Lleva su tiempo hacer una licitación. Hay tiempos en los que se presenta la propuesta, hay tiempo para su revisión, hasta que se firman, se asigna y finalmente se firman los contratos. Ahora la ley de adquisiciones permite lo que se llama la subasta inversa. ¿Qué quiere decir? Se va a licitar, se va a comprar, digamos, un medicamento muy común, paracetamol. Entonces, ¿quiénes son quienes ofrecen este medicamento? Productores directos, no distribuidores, productores de este medicamento que no tiene patente. Entonces, se abre y se presentan las propuestas. Y en un día, 2 días, van dando los menores precios, por eso se llama subasta inversa, porque es al menor precio posible con la mejor calidad. Entonces, en 2 días, en vez de 1 mes y medio, se resuelve y se pone a competir a quienes ofrecen este medicamento. Así se van a hacer todas las asignaciones de medicamentos, por lo menos en este periodo. Entonces, eso nos va a dar mucho mayor agilidad y también pues la garantía de que se van a entregar. Bueno, eso mismo decía López Obrador hace 6 años y seguimos con esos problemas de abasto de medicamentos. Y miren, el gran problema que hay es que todo se convierte en palabrería. Y entonces la palabrería que viene arrastrando la presidenta Sheinbaum, el subsecretario Clark, el secretario Kersenovich, que era la misma que estaba arrastrando desde el sexenio anterior, el director del IMSS Robledo, el subsecretario de Salud López-Gatell, el secretario Alcocer, el presidente López Obrador, es solo palabrería. Y a la mitad de esto hay cientos, miles de personas que no tienen sus tratamientos. No tienen ni siquiera el paracetamol, que era lo único que existía en la época de Peña y de Calderón, que si bien había un enorme rezago también en medicamentos, nunca del nivel de que se vive el día de hoy. Nunca a los niveles de sevicia en los que se encuentran a partir de la incompetencia disfrazada en lucha contra la corrupción. Porque los afectados, sí, son los ciudadanos. Son aquellos que tienen que estar esperando a que llegue en algún momento un medicamento o tengan que invertir de su salario o de las becas o programas asistenciales que da el gobierno de México para poder subsistir, para poder ir adelante. Ya no hablemos en los casos en donde sí hay medicamento, pero que es de mala calidad. Me platicaban el caso de una mujer que tiene diabetes y que la insulina que era administrada por el gobierno estaba tan mal hecha que daba picos de azúcar que se convertían en casos críticos. Y entonces lo que tenía que hacer dicha paciente es comprar en el mercado privado algo que efectivamente la estabilizara. No creo que sea el único caso. Así, la situación de la salud en México, que no se remedia a partir de una mañanera y de una declaración, ya sea de la presidenta Sheinbaum o de cualquiera de sus subalternos. La calle dice otra cosa. Solo tendríamos que ir a lo que sucedió en la clínica 48 del IMSS, en donde una señora fue al baño con dolores. Dijeron que no sabía por qué estaba en el baño con esos dolores, porque pues no se veía embarazada y dio a luz en el baño. Con razón me escuchó un bebé, pero pensé que le estaban atendiendo a ella en el baño. Todo el hospital en el baño de mujeres. Todo el hospital en el baño de mujeres.
porque una mujer con dolores de parto llegó a la recepción, o bueno, a donde atienden a los pacientes. Le dijeron, pues no sabíamos que estaba embarazada, regrese al rato. Y así, la pobre mujer dio a luz en el baño del hospital. Ya no consideremos esta historia de si así son las cosas en Dinamarca. No tendrían que ser en ninguna parte del mundo. Y así es imposible. Lamentable al máximo el estado de la salud en México. Lamentable. Díganme cómo se puede defender esto. Y estos son el tipo de cosas que se tendrían que tratar en la conferencia matutina. No solo porque son viralizadas y porque la población se entera a partir de redes sociales y medios de comunicación, sino porque es un reflejo de la incompetencia y la mediocridad que tendrían que corregir. Repito, tendrían que corregir. Pero si ustedes ven la mañanera, que es un arma de propaganda muy aceitada, por supuesto que no trata de eso. Trata de lo que ustedes quieran, menos de eso. O escucharon hoy en la mañanera, el asesinato de este miembro de las fuerzas de seguridad en Teocaltiche. Ayer en la noche fue denunciado el asesinato ahí en Teocaltiche de otro personaje más, de otro miembro. Al comisario de Teocaltiche lo mataron el día de ayer. Hay 8 personas desaparecidas. El sistema de seguridad de Teocaltiche estaba controlado por el crimen organizado. La población exige al Estado y a la Federación respuestas claras. No reciben nada. Vamos a Ciudad Cerdán, en donde el día de ayer un tráiler intentó ser asaltado. Y por, ahora sí, obra y gracia, no solo del Espíritu Santo, sino de la pericia del chofer del tráiler, logró evitarlo. Pero si no, miren, ahí están los comandos armados tratando de asaltar el tráiler. Y el trailero viendo por dónde les iba a aventar el tráiler para evitar, pero obviamente pues también estaba lleno a su alrededor de estos miembros del crimen organizado con armas de alto poder y una pick-up en donde lo que trataba era de embestir el tráiler para que se parara. Un caso más de asalto en las carreteras en México, en donde, ¿dónde estaba la autoridad? Seguramente viendo la mañanera en donde les estaban diciendo que estaba bajando la inseguridad, porque si no, uno no se puede entender. En Culiacán, Sinaloa, había algunos miembros de los equipos de seguridad en una caseta de vigilancia. A uno de ellos lo mataron en una balacera. Ahí, efectivamente, a la mitad de Culiacán, Sinaloa, en donde continúa el baño de sangre cotidiano y el control del narcotráfico, alguna de las dos facciones del cártel de Sinaloa, ya sea los Chapitos o la Malliza, en alguno de los dos, en control. Y a la mitad la población civil sufriendo en serio. Eso no se oye en la mañanera. Tampoco escuché hoy en la mañana nada de este asalto en la Chamapa Lechería, en donde allí va efectivamente un auto. Lo van persiguiendo hasta que efectivamente lo detienen entre varios, se bajan y aquí sí no lo pusieron a hacer como el tráiler, lo bajaron de la camioneta y le dijeron, va usted, bájese, nos vamos a llevar su unidad, ya aquí se acabó la fiesta. Y ahí se ve efectivamente cómo pues se lleva el ladrón la unidad de este particular. De eso no se habló en la mañanera. Pues no, la mañanera es para hablar de cosas mucho más importantes que la seguridad que hay o la inseguridad que hay en México, ¿no? ¿De qué podrían estar hablando en la mañanera? Tampoco hablaron del asesinato de estas dos personas ahí en Tlaquepaque.
ahí en López Cotilla, a balazos en un jeep. El jeep fue identificado como uno de los que utilizaba en sus videos un influencer. Asesinado quedó ahí, junto con otra persona fuera de una tortillería en Tlaquepaque. Pero pues de eso tampoco se habló en la mañanera, ¿verdad? Esos son los temas que no les gusta tratar, porque hay cosas mucho más importantes que tratar con Claudia Sheinbaum, como por supuesto, ¿cuáles son sus cantantes predilectas? Sí, escucharon bien. Sí, hay mujeres mexicanas, cantautoras, artistas, en todo el sentido de la palabra, pues de una calidad y una creatividad enormes. Una de ellas Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, ¿cómo se llama esta cantante de Tecate, de Baja California? Carla Morrison, señora. No, ahora se me olvidó su nombre. A ver si ahora me acuerdo. Carla Morrison. Pues que son un grupo de mujeres, esta Sariñana, Jimena. son muchas mujeres jóvenes que realmente con una creatividad enorme, o la propia Lila Downs, o realmente es una generación de hombres y mujeres, pero particularmente de mujeres, de una enorme creatividad y que ponen en alto el nombre de México y que no han necesitado utilizar alguna apología de la violencia, sino que al contrario, generan contenidos musicales de mucha creatividad y su propia música también. Entonces, este concurso tiene ese objetivo: entusiasmar a las y los jóvenes para que participen con otros contenidos y que la música que se vaya escuchando alrededor de todo el concurso pues comience a permear en la sociedad. Dos cosas. A ver, ayer estuve con Natalia Lafourcade, saca un nuevo disco y una gira que se llama Cancionera, unos minutos extraordinarios. Ya les pasaré la entrevista aquí en Real en los próximos días. Qué bueno que le guste Natalia, que le guste Jimena y que le guste Carla Morrison y que le guste Julieta Venegas. Está muy bien. No es un tema de la mañanera. Perdón. Los gustos musicales de un primer mandatario tal vez podrían estar en la nota de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Ahí podría estar. Pero no mientras estamos en una crisis de inseguridad tan grande como lo que está sucediendo en México. 2. Hablaba de este concurso México Canta, la Academia del Bienestar. Ya saben que se les ocurren unas cosas en donde ahora decidieron que la manera en la cual van a erradicar los narcocorridos es prohibiéndolos por un lado, como en el caso de Michoacán, y otro, exacerbando la creatividad de los mexicanos, en donde seguramente lo que van a hablar es de las virtudes de la Cuarta Transformación. Su concurso de canto. En eso se están llevando a cabo sus impuestos. No hay medicamentos, no hay seguridad, la educación está patas para arriba, la infraestructura del país está cayendo a pedazos, pero sí hay dinero para hacer un concurso de canto y dejar a un lado cualquier prohibición que se quiera hacer de narcocorridos. Pienso yo que si se prohíbe, aunque lo están prohibiendo en espacios públicos, no es que prohíban que alguien en su casa escuche, Ay, por favor. sino que no se promueve en espacios públicos, los municipios que han decidido hacerlo. Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se. Claro que se llega también a extremos que son delito, ¿verdad? Como promover, como ocurrió en un municipio o en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno. Todo tiene, digamos, sus pros y sus contras. En nuestro caso, como gobierno federal, y ya cada gobierno estatal y municipal está tomando sus propias decisiones en el marco de sus atribuciones, es mejor seguir difundiendo y promoviendo pues una cultura de paz y evitar por decisión propia que un joven decida escuchar esta música por el contenido. Entonces, esa es nuestra posición
Pero pues cada municipio y cada estado pues tiene sus propias atribuciones. Sí, eso es lo que dice la presidenta Sheinbaum. Cada municipio tiene sus atribuciones, cada quien puede hacer lo que se les pegue la gana, siempre y cuando funcionen a la causa. ¿Por qué digo funcionen a la causa? ¿Por qué ahora les preocupan los narcocorridos y no les preocupaban en la época de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto? Pues porque como los narcocorridos o las narcoseries, había esta historia en donde lo que terminaban por hacer era hacer la colusión dentro de la psique de la gente entre el crimen organizado y el gobierno. Y ahora, pues ya no quieren que haya esa colusión en la psique de la gente, no vaya a ser el diablo. Solo escuchen un pedazo de la presentación de Natael Cano en el estadio GNP en diciembre pasado, que de hecho fue transmitido por Disney Plus. Hasta Héctor Elí le hizo una entrevista a Natael Cano antes de la presentación. A ver si no nos censuran, porque ya ven que luego les encanta quitar este tipo de cosas en Instagram. Bueno, ahí está Natael Cano, muy contento, y dice: delincuencia organizada se llama, en donde habla efectivamente, ya saben qué pedo, si se meten con el ratón, y habla efectivamente de cómo están coludidos con el gobierno. Como que ya no les gustó que ahora se hable de eso, ¿verdad? No vaya a ser el diablo y que se entere Trump de que dejan que salgan las canciones en donde hablan de la manera en la cual unos y otros están coludidos. ¡Ay, cojón! Clara Brugada también habló al respecto. Bueno, primero nos sumamos a lo que la presidenta está impulsando. Consideramos que no es estar contra ningún género musical, sino más bien los mensajes que se dan en esos géneros musicales. Es decir, no podemos estar promoviendo la violencia a través de la música, no podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, pero se tienen en pantallas a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que hoy los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia. Entonces, nos sumamos, por supuesto, a que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar. Entonces, la ciudad va a generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, en los salones de gobierno, en la infraestructura cultural con esta perspectiva. Y hablar y platicar y garantizar que en la ciudad pues no caigamos en este tipo de acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz. Entonces estaremos muy atentos, ¿no? Estaremos allí platicando. Uno tendría que preguntarse si la construcción de paz es solo a partir de las prohibiciones, si la construcción de salud es solo a partir de las prohibiciones, si la construcción de una buena economía es a partir de las restricciones, cuando tendría que ser al revés. Uno tendría que pugnar porque hubiera mayores libertades en una sociedad como la mexicana, y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que la cuarta transformación, el régimen actual, más bien va una tras otra, tratando de prohibir para tratar de controlar un discurso. Y van así, prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo. La realidad es la que no se puede prohibir. Y la prohibición que hay en la realidad hoy en día es para vivirla con completa libertad.
Ya olvídense de estas prohibiciones de no uses esto en las escuelas, no uses vapeadores, cuidado con los sellos, no pongan narcocorridos en las ferias, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada una de ellas lo que intenta en realidad es tapar, disfrazar la inutilidad de las políticas de Estado. ¿Por qué se tienen que prohibir los narcocorridos? Porque se tiene una muy mala estrategia de seguridad. ¿Por qué se tienen que prohibir los vapeadores? Porque tenemos un mal sistema de salud. ¿Por qué tenemos que prohibir la comida chatarra? Pues porque tenemos una muy mala educación, tenemos una muy mala distribución de la riqueza y la manera en la cual se están utilizando los programas sociales no son necesariamente para darle una mejor nutrición a los niños, solo por mencionar algunas. Al final, se prohíbe lo que no se puede controlar. ¿Y qué es lo que no se puede controlar? Por la sencilla razón de que no hay una política de gobierno eficiente. Y es ahí en donde, bajo la ineficiencia del gobierno actual, se tratan de tapar los enormes hoyos de los últimos años. Hoyos que no se habla de ellos en la mañanera. Hay algunos lugares en donde uno no quisiera escuchar esos hoyos. Ayer el obispo de Culiacán tuvo que celebrar la liberación de uno de sus sacerdotes auxiliares. Imagínense para qué se tienen que usar los sermones. Ante el hecho triste y lamentable que vivimos estos días pasados por la desaparición de uno de nuestros sacerdotes, el padre Jesús Giovanni Gómez, que fue abordado por unas personas desconocidas y retenido en contra de su voluntad durante varias horas. Le damos gracias a Dios por haberlo regresado con bien al padre Giovanni. Ayer pude hablar por teléfono con él, ayer en la noche. No lo lastimaron y está esperando en donde lo dejaron para que la Fiscalía del Estado lo recoja y lo traiga de nuevo a su familia, familia de sangre y familia sacerdotal. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que tiene que estar hablando un sacerdote, porque quien tendría que estar preocupada por la seguridad de sacerdotes, de ciudadanos comunes y corrientes, de empresarios, de periodistas, pues está más preocupada por lo que está sucediendo en Ecuador. La presidenta Sheinbaum, claro que habló esta mañana de nueva cuenta de las elecciones en ese país sudamericano. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces, no se van a reanudar las relaciones y además, pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata, pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y, para empezar, tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Y que entró a la Embajada de México ya perseguido por la justicia ecuatoriana y que fue aceptado a partir de una condición ideológica, no de justicia. Pero ya que andamos en esas, qué curioso que las elecciones y la discusión de las mismas tenga que ver más con ideología que con la opinión del pueblo. En el caso de Venezuela, no había manera que no se pudiera reconocer el triunfo de la oposición, pero México hizo todo tipo de maromas para evitar reconocer que hubo un fraude por parte de Nicolás Maduro. Y en el caso de Ecuador, muy rápidamente, pese a la diferencia de 1 millón de votos que hay entre
Noboa y la opositora cercana a el señor Correa, ahí rápidamente México dice, habrá que esperar. Y esperarán para decir que hubo fraude. ¿Cómo no lo van a hacer? Sí habló la presidenta Sheinbaum de lo que dijo la revista Time en su edición que circula a partir de hoy. Pues siempre lo digo, ¿no? Porque no hay quien se obnubila con estas cosas y dice, y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces, digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México. Al pueblo de México. Vamos a Tabasco. Escuchen esto, por favor, en Tabasco. Pues aquí invitar a todos, a los jóvenes, a los que pueden estar en edad productiva, a de que se animen a tener sus hijos y que las mascotas pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en ese, sí señor gobernador, lo hemos platicado, en que pues no quieren hijos, entonces están los perrijos y pues todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos y aparte pues digo, son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores, entonces necesitamos, aquí veo muchos jóvenes que se ríen, pero necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener al uso de los planteles. Tengan hijos, no perrijos. A ver, cojan. Porque necesitamos quien mantenga a los viejitos. Eso es Tabasco. Ya que nos lleve el meteorito, ¿no? Hablando de meteoritos esta madrugada. No fue una granada, fue un meteorito. A eso de las 3 de la mañana con 45 minutos se escuchó esto entre la Ciudad de México y el Estado de México. Sí, ahí se escuchan a los perros ladrando y este tipo de cosas, sí. Pero sí, así si ustedes escuchan, así, vamos a poner atención de nuevo. Ya que nos llevara el meteorito, yo creo que alguien dijo, pero mejor, miren, toquemos madera, porque ya hay quienes dicen que entre mañana y pasado nos va a temblar en México. Entonces, no vaya a ser el diablo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Por eso hay que implorar las fuerzas celestiales, como lo hizo esta mañana el Papa Francisco, que se reunió con los médicos que le salvaron la vida ya en el Gemelli. Grazie, e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Grazie e grazie a tutti voi. Prego per voi, per favore fatelo per me. Grazie. Ahí el Papa Francisco con el equipo médico que le salvó la vida en las últimas semanas, estuvo a punto, a punto, sí, vaya que fue buen equipo médico. Para terminar, ayer salió Joe Biden a dar algunas declaraciones. Fewer than 100 days, this new administration has done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. They've taken a hatchet to the Social Security Administration, pushing an additional 7,000 employees, 7,000 out the door in that time, including the most seasoned career officials. Now they're getting ready to push thousands more out the door.
Already we can see the effects. For example, thousands of people use the Social Security website every single day to check on their benefits and submit their claims. But now, the technology division of Social Security Administration has been cut in half. And so the website's crashing. People can't sign on to their accounts. What do you think it does to that woman living alone at 74 years, checking, just not able to even find out whether she can't even find out what that disability claim is yet? She can't file a new disability claim. And a lot of these people are being told incorrectly that the benefits have ended. Miren ustedes ahí criticando cómo está la situación del país de los Estados Unidos ante por supuesto la llegada de Donald Trump, solo que debiéramos recordar que mucho estamos en eso porque no quiso renunciar a la candidatura a tiempo el señor Biden, en donde se ve todavía en este video cómo su degradación física impedía que siguiera un término más, y eso llevó a que mucha gente fuera cambiando de opinión hacia votar por Trump, y cuando llegó Kamala Harris ya era demasiado tarde. Le entrevistaron a George Clooney en CNN. Clooney está presentando en el Winter Garden, un teatro que se encuentra exactamente en Broadway. Ese es de los pocos teatros que se encuentra sobre Broadway. Una obra de teatro que está basada en la película Buenas noches, buena suerte, Good Night and Good Luck, en un episodio de la vida del periodista Edward R. Murrow, en donde se presentó en contra del senador McCarthy, este hombre que a partir de las prohibiciones trataba de poner una lista de quienes sí y quienes no tenían que tener trabajo en los Estados Unidos por sus ligas o su preferencia a la ideología comunista en los años 50. Le preguntaron a Clooney en esta entrevista sobre aquel editorial que sacó en el New York Times diciendo que se tenía que ir Joe Biden y no presentarse a la candidatura del Partido Demócrata. We're going to bring you a little teaser of my interview earlier today with George Clooney. The full interview we're going to air tomorrow, but we did want to give you a taste of our time with the co-writer and star of the new Broadway play Good Night and Good Luck. It's about the legendary newsman Edward R. Murrow and Murrow's coverage of the demagogic Senator Joseph McCarthy. Calling out powerful people is not easy or fun, as Clooney himself might have learned last July when he wrote that highly influential op-ed in the New York Times, calling on President Biden to drop out of the presidential race. We're here doing this play because there was a standard set by a journalist who said, I'm not going to cave, and it will cost us our jobs. And he's not a dummy. He knew what he was up against. And look, I respond, and most of the people I know respond to actual courage. And that's actual courage. This is a guy that was the first person into, I think it was Auschwitz, but one of the camps, broadcasting there. He broadcast from the tops of buildings during the London Blitz. Brave man. Yeah. Great writer. And honestly, to see him say, we're gonna go, and word for word, he said, we're gonna go with the show because the terror is right here in this room. Yeah. And that's a courage that I certainly, am attracted to and watching. You yourself did something that a lot of people would call brave when you wrote your op-ed. Well, I don't know if it was brave. It was a civic duty, because I found that people on my side of the street, I'm a Democrat. I was a Democrat in Kentucky, so I get it. When I saw people on my side of the street not telling the truth, I thought that was time to... Are people still mad at you for that? Some people, sure. It's okay. Listen, the idea of freedom of speech, the specific idea of it is, you can't demand freedom of speech and then say, but don't say bad things about me. Right. Yeah, that's the deal. You have to take a stand if you believe in it. Take a stand for it, and then deal with the consequences. That's the rules. And so when people criticize me, they criticize me because of my stance against the war 20 years ago, and so people picketed my movies and they put me on a deck of cards, and I have to take that. That's fair. I'm okay with that. I'm okay with criticism for my,
for where I stand. I defend their right to criticize me as much as I defend my right to criticize them. So two notes. One, he dyed his hair for the role of Edward R. Murrow, just so you don't think that he's trying to pull that off. And two, we're just trying to whet your appetite here because George Clooney had much more to say on politics and journalism and good night and good luck and a lot more. Look for much more of our exclusive interview tomorrow on The Lead starting at 5 o'clock Eastern, only here on CNN. Miren ustedes, de lo que dice hay dos cosas. La primera, ¿por qué habría? Y yo les recomiendo que vuelvan a ver la película. Buenas noches, buena suerte, porque el guión es prácticamente el mismo de la obra de teatro, en donde habla de vamos a perder nuestro trabajo por lo que estamos haciendo, pero vale la pena el riesgo, porque el terror se encuentra en esta redacción. Y si el terror está en esta redacción para poder luchar por la libertad de expresión, vale la pena romper el terror. Y la segunda, la libertad de expresión tiene que ser siempre, no nada más cuando hablan bonito de uno, que eso es lo que sucede hoy en día en muchos de los regímenes en el mundo. En el régimen de Trump, que de nueva cuenta tiró de la Casa Blanca a los reporteros de Associated Press porque no le gusta que AP le llame Golfo de México al Golfo de México y que no le llame Golfo de América. Y dos, sucede también en Venezuela, en Nicaragua, sucede también en Argentina con aquellos que no le caen bien o que critican a Javier Milei, y por supuesto sucede en México. De nueva cuenta, uno puede ver secciones como El Detector de Mentiras, que no es otra cosa que una versión tibia, pero una versión del quién en quién es las mentiras de Elizabeth García Vilchis y Andrés Manuel López Obrador, y lo no hemos normalizado cuando en realidad debiéramos como sociedad de repudiarlo. El poder bajo ninguna circunstancia tendría que tener la piel tan delgada como para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cuando día con día lo incorrecto es su actuar, su acción. ¿Cómo poder defender al poder cuando se tienen tales huecos en las finanzas, en la salud, en la seguridad, en la educación? Solo un ciego no podría verlo. Sí, se tienen que ver algunas de las mejoras, pero se vuelven en cosméticas ante el desastre. Y ahí, cuando uno critica el desastre y lo que comienza a su alrededor es una jauría de lobos tratando de devorarlo, queda muy claro que la libertad de expresión en este país no está muy sana, sino todo lo contrario. Es muy distinto la crítica, que esa se tiene que aceptar en cualquier momento. Yo la recibo día con día. Ustedes lo pueden ver en mis mensajes, no solo de Twitter, sino en Instagram, ahora que he actualizado los cuestionarios anónimos en donde hablan tanto de mis opiniones como de mi competencia. Sean un poco más serios en ello, por favor, como también aquellos que reconocen lo que hemos hecho alrededor de nuestra trayectoria en los años pasados. Y uno tiene que aceptar tanto la crítica como, por supuesto, el aplauso. Solo que en este país cada día más el poder, el verdadero poder, solo quiere escuchar el estruendoso ruido del aplauso y detesta el susurro de la crítica. Lástima que cada momento su acción sea víctima, o más bien sea responsable de ser tan susurrado. Reporte de tráfico. Dicen que ya empezaron las devoluciones del SAT, pero que depositan la mitad. Pues eso dicen. A mí no me toca devolución. Si les toca a ustedes, platíquenme un poco cómo está la cosa, porque sé que hay un retraso enorme, no solo en las devoluciones, sino que es muy difícil en el portal del SAT en estos días poder hacer la declaración, solo para que lo vayamos entendiendo. Bueno, gracias a los que nos siguieron en Facebook. Mañana no hay, el viernes no hay, el lunes, si sale todo bien, será desde Talendant, pero el lunes estaremos a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a la gente que nos sigue, como les decía, continuamos esta mañana aquí en Real, a ver si ya, dicen que ya le rechazaron a alguien la devolución. Hice la declaración el 1 de abril, aún no me depositan. ¿A ti, Marco? Hola, buen día, Gonzalo. ¿Cómo me escucho primero? Te escuchas muy bien. Entonces, ¿a ti cómo te va en cuanto a la devolución del SAT? No me toca, Gonzalo, devolución, pero sí he escuchado todo esto de que efectivamente van muy atrasados y que el portal estaba caído en algunos ratos. Así es. Está caído el portal. Por eso yo no he podido presentar mi declaración. Bueno, mi contador. Yo no tengo la pericia para hacer una declaración anual. Bueno, pero yo creo que sí la tendría nomás, pero si tenemos contadores, pues hay que lo hagan ellos.
Mira, aquí alguien dice que alguien me se la rechazaron porque no tenía soporte. Sí, tienes que tener soporte, un botón de facturas y cosas por el estilo. Sí, por supuesto. Pero luego, fíjense que a mí me pasa muy seguido, no sé si a ti, que las facturas que se supone que te tienen que dar Amazon no las da. No, fíjate que efectivamente, es que lo que pasa es que casi yo no hago, Gonzalo, porque como casi siempre he estado en el servicio público, las hacen por mí. Entonces, en ese sentido, me ha pasado, pero siempre tengo soporte, sobre todo de otro tipo de facturas. Uh-huh. Viene un festival contra el Sí. autismo, en donde va a estar Steve Stills, Neil Young, Billy Idol, Natalie Redcliffe, Cat Power, Linda Perry, Rufus Wainwright. Está bueno, ¿eh? El 26 de abril, ¿esto en dónde es? En el Greek Theater. Eso será en Los Ángeles, ¿no? Así es, Gonzalo. Oye, pues estaría chido ir. Pues sí, no está tan mal. 26 de abril es sábado, de este sábado en 8, ¿no? A ver, mañana, es 19, sí, efectivamente. Este Sí, sábado en 8. Eso pienso yo, ¿no? Sí, es Gonzalo. Qué barbaridad. En fin, vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara. En Periférico Norte y Tabachines en dirección a Fucea hay un percance entre particulares. Tómenlo en cuenta. Además hay cierres de vialidades en Álvarez del Castillo y Jacaral en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque. Recordarles a todos de las obras que continúan en Avenida Faro, de Barlovento a Avenida Las Rosas. Tómelo en consideración. Además, en la lateral de Periférico Sur, prácticamente de Avenida Colón hasta López Mateos, también con mucha carga vehicular, sobre todo porque mantienen muchos vehículos de carga parados en esta zona. Una volcadura en carretera Nogales a la altura de Pinar de la Venta, tómenlo en cuenta. En Periférico Nuevo a la altura del Centro Universitario de Tonalá hay otro percance también, y hay una volcadura también de un vehículo de carga a la altura de kilómetro 40 en dirección hacia Colima. Tómenlo en cuenta, hay mucha carga vehicular, sobre todo para quienes van saliendo de la ciudad ya rumbo a las playas de esta zona. Semáforos más sincronizados de Avenida Vallarta de Enrique de León a Colonia, y vialidades complicadas Avenida del Mercado de Lázaro Cárdenas, Calzada Independencia y Circunvalación, Periférico Sur e Iliteso, y también carretera Chapala a la altura de Lázaro Cárdenas, es decir, a la altura del Álamo en dirección hacia el Cosmilenio, también con algo de carga vehicular, lo que es también el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todo. Muy bien, decía Claudio que hiciéramos programa mañana, pero dice, el del Chiapa sigue caído el sitio, ¿es cierto? Sí, así es, Gonzalo, desde la semana pasada que fue hackeado, y lo que complica muchísimos trámites que tiene que hacer la gente. ¿Quién lo hackeó? Bueno, es una tontería lo que estoy diciendo, pero... Pues no es tontería, o sea, sí sería bueno saber, yo no fui, pero sí sería interesante saber quién lo hackeó, cómo lo hackearon y sobre todo para qué, ¿no? Bueno, ¿y vas a descansar en estos días, Marco? Fíjate que sí, Gonzalo, la verdad es que, por ejemplo, el día de hoy mi familia se fue muy temprano, tenemos una casita ahí en la playa, la verdad yo tengo que preparar muchas cosas en casa, tengo que preparar, no lavar ropa, la verdad es que tengo que preparar clases para las próximas semanas, presentaciones, ponencias, que la verdad por flojera no había realizado, ya hice algunas desde hoy temprano, pero sí ponerme al día con muchas cosas, y la verdad creo que son días donde antes podíamos aprovechar la ciudad, la verdad voy a aprovechar la casa, la tranquilidad, y tengo muchas series que ver, ya ves que llegaron series por todos lados de repente. Eso es una buena pregunta. ¿Qué series estás viendo? Pues ahorita Black Mirror, tengo que ver La Rueda del Tiempo nuevamente, y tengo que ver Last of Us, que ya también salió nueva temporada. Me dicen que el primer capítulo estuvo lento. No lo he visto, entonces no te sé decir. No, tampoco lo he visto, apenas voy a verlo, apenas te estoy actualizando con Black Mirror. Entonces, lo que me cae gordo, Gonzalo, es que de repente no hay nada que ver y de repente como que te bombardean al mismo tiempo de todo, ¿no? Bueno, pues es que uno tendría que acostumbrarse a quitar otro tipo de entretenimientos y ponerse a ver eso, ¿no? Por ejemplo, no quiten este programa, pero podrían, ni esta estación, pero pueden quitar otro tipo de estaciones y otro tipo de programas, guiño, guiño. Claro, no, Gonzalo, yo la verdad no, en este rubro no hay otro, Gonzalo. Bueno, dicen, Severance está bien buena. No, sí, alguien me preguntaba que por qué no salimos en YouTube. Les digo, pues porque ya está lleno. Pero debiera, porque con eso de que Instagram me tiene cancelado y castigado y ya no le anuncio un montón de gente que estoy en vivo. Ah, sí, cierto, a mí no me salen a veces tus anuncios de vivo, fíjate. Ya no sale, ya no parece que estoy en vivo. Porque sí, curioso, ¿verdad? Qué curioso. Así es, Gonzalo, ¿no? Definitivamente. Dicen que es programazo la mañanera, ¿no? Dejen de ver eso. Que si ya vieron de estudio. Yo estoy viendo de estudio, son capítulos muy cortitos de media hora, y está divertida, porque además sí hacen cameos, pues gente muy connotada de Hollywood, de la cinematografía norteamericana. Ah, mira, pues ahí está interesante para verla también. Sobre todo ahorita que hay mucho tiempo.
Bien, dicen, no sale. Yo sé que no sale en Instagram ya que estoy en vivo. Me tienen castigo. Me tienen, ¿cómo le dicen? Shadow banning. Baneado. Estoy shadow baneado. Porque no les gusta el contenido noticioso que tiene este programa. No les gusta. Estoy muy perseguido por ciertas personajes de la política mexicana. A mí me da igual, sinceramente. Sí, efectivamente. Hablando justamente de lo que decías, ¿no? De la expresión que solamente quieren oír aplausos. Así es, ¿no? Entonces, pues, tal cual. En fin, bueno, pues, Marco, pues te veo el lunes. Estoy viendo si voy el fin de semana a Guadalajara para ir a Talentland. Está bien caro. Pues es que Semana Santa. Sí, Semana Santa. Bueno, pues si vienes por acá nos vemos, Gonzalo. Si otra cosa nos pasa, me avisas. Me parece muy bien. Te mando un abrazo. Igualmente de regreso. Cuídense todos y disfruten estos días. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta entonces. Adiós, que estés muy bien. Ahí está Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Ya vámonos, ¿no? Ya son las 10:34, ya no hay nada más. Y tengo una entrevista con los tres, entonces tengo que salirme un poco antes para hacer la entrevista. Pero antes, el Evangelio del Día. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme y yo os entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: id a la ciudad a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: sí, tú lo has dicho. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, ya nos vamos. Se van a quedar ustedes en esta estación de radio. Ahí viene Yair Cardoso, que es cumpleaños de Fede Hull. Muchas felicidades. Bueno, y a todos los que cumplan durante los próximos días. Tendríamos que poner esta canción el día de mañana, pero ya que el versículo, tanto el de ayer como hoy, hablaba de Judas Iscariote y su castigo, aquí está YouTube. El principal o el primer traidor que Dante Alighieri dice que tendría que estar en el 9º círculo del infierno junto a Casio y Bruto. Nada peor que la deslealtad. Nada peor que eso. Until the end of the world. Judíos errantes hay un montón. Buenos días.